Las historias que escucharás en este canal están basadas en hechos reales, testimonios y experiencias compartidas de forma anónima. Si tienes una historia que te gustaría compartir, puedes enviarla al siguiente correo. Número 1. Todo comenzó con una simple solicitud de amistad en Facebook. Nada extraño, nada amenazante, nada que pudiera hacerme pensar que terminaría convirtiéndose en la experiencia más inquietante de mi vida. Era un perfil completamente vacío, sin fotografías, sin publicaciones, sin amigos en común, sin información. Solo un nombre, María Fernández. No conocía a ninguna María Fernández. Ignoré la solicitud y continué con mi vida. 2 días después llegó otra, mismo nombre, cuenta diferente. La eliminé. A la semana apareció una tercera, luego una cuarta y después una quinta. Siempre iguales, siempre vacías, siempre con el mismo nombre. Comencé a pensar que alguien estaba aburrido, quizás una broma, quizás un error. Pero entonces empezaron los comentarios. Todo comenzó con una fotografía de mi perro. Era una imagen completamente normal. Mi perro dormía sobre el sofá, nada más. A la mañana siguiente encontré una notificación, un comentario. La cuenta ya había sido eliminada cuando intenté abrirla, pero todavía podía leer lo que había escrito. Se ve mucho mejor después de la visita al veterinario. Me quedé mirando la pantalla. 2 días antes había llevado a mi perro al veterinario. No lo había publicado, no se lo había contado a nadie, y mucho menos aparecía en la fotografía. Sentí una pequeña incomodidad, nada más. Intenté convencerme de que era coincidencia, hasta que volvieron los comentarios. La lámpara nueva queda mejor. La lámpara estaba dentro de mi habitación. No aparecía en ninguna foto. Por fin arreglaste la ventana. Tampoco aparecía. Tu vecino sigue llegando tarde. Eso era algo imposible de saber desde Facebook. Empecé a preocuparme. Revisé mis configuraciones de privacidad. Cambié contraseñas. Activé la verificación en 2 pasos. Eliminé publicaciones antiguas. Nada cambió. Los comentarios continuaron. Siempre desde cuentas distintas. Siempre eliminadas minutos después, siempre con información que nadie debería conocer. Durante semanas intenté ignorarlo, pero cada nuevo comentario me hacía sentir observado, hasta que una noche recibí un mensaje privado. No provenía de María Fernández, era otra cuenta vacía, solo una frase: deberías dejar de buscarme. Lo inquietante era que jamás había intentado buscar a nadie. Eso significaba que quien enviaba los mensajes observaba mis movimientos, mis acciones, mis intentos por entender lo que estaba pasando. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Decidí acudir a la policía. Tomaron nota, revisaron capturas, analizaron algunas cuentas, pero todas habían sido creadas desde bibliotecas, cafeterías o redes públicas. No había forma de identificar a una persona específica. Me dijeron que probablemente era algún acosador de internet, que evitara interactuar, que ignorara las cuentas. Intenté hacerlo, pero cada vez era más difícil, porque los comentarios parecían acercarse. Ya no hablaban de objetos, ahora hablaban de mí. Te ves cansado, no deberías trabajar hasta tan tarde. Anoche dormiste muy poco. Era imposible, completamente imposible. Nadie podía saber esas cosas. Empecé a cerrar las cortinas, a revisar las cerraduras, a mirar por la ventana antes de apagar las luces. Meses después, los mensajes desaparecieron. Las solicitudes dejaron de llegar. Las cuentas dejaron de aparecer. Y poco a poco volví a sentirme normal, hasta que encontré la primera fotografía. Ocurrió mientras ordenaba unas cajas. Dentro había álbumes familiares, fotografías impresas de cumpleaños, reuniones y viajes. Las revisaba por simple nostalgia cuando noté algo extraño. En una fotografía tomada durante una parrillada aparecía una mujer al fondo.
cabello oscuro, ropa gris, mirando directamente hacia la cámara. No la reconocí, pensé que era una invitada, pero después encontré otra fotografía y otra más. La misma mujer, siempre lejos, siempre observando, nunca sonriendo, nunca interactuando con nadie. Simplemente estaba allí, mirando. Sentí un escalofrío, porque las fotografías pertenecían a momentos distintos, años distintos, lugares distintos, y aún así ella aparecía en todas. Mostré las fotografías a mi familia, todos la veían, nadie la conocía, nadie recordaba haber hablado con ella, nadie sabía quién era. Pasé semanas revisando álbumes, descubrí algo peor. La mujer aparecía en fotografías tomadas 3 años antes de la primera solicitud de amistad. 3 años. Eso significaba que llevaba observándome mucho antes de contactarme. Una noche publiqué una de las fotografías. Solo escribí: ¿alguien reconoce a esta persona? La publicación desapareció. Pensé que había sido un error. La publiqué otra vez. Volvió a desaparecer. La tercera vez recibí un mensaje: no hagas eso, nada más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque ahora estaba seguro. La persona seguía observándome, todavía. Decidí contratar a un investigador privado. Le mostré las fotografías, los mensajes, las solicitudes, todo. Durante semanas no encontró nada, hasta que una tarde me llamó. Su voz sonaba diferente, seria, preocupada. Me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué había decenas de fotografías sobre la mesa. Fotografías mías, caminando, comprando, trabajando, entrando a mi apartamento, saliendo del gimnasio, tomadas desde distintos lugares, diferentes fechas, diferentes años. Algunas eran recientes, otras tenían más de 5 años. Sentí que el estómago se me hundía. El investigador me explicó que había localizado a la mujer, o al menos eso creía. La había seguido durante varios días, hasta una casa en las afueras de la ciudad. Una casa vieja, aislada, sin vecinos, sin actividad aparente. La policía obtuvo una orden para registrar el lugar. Lo que encontraron allí apareció en periódicos locales durante semanas. Había miles de fotografías, miles, no solo mías, de muchas personas, decenas, quizás cientos, cada una organizada en carpetas. Cada carpeta tenía un nombre, una dirección, horarios, rutinas, lugares frecuentes, amigos, familiares, todo. Era como una biblioteca de vidas ajenas. La mujer fue arrestada, pero lo más inquietante llegó después. Durante el interrogatorio confesó algo. Ella no había actuado sola, formaba parte de una comunidad en Internet. Personas obsesionadas con documentar la vida de desconocidos, sin intervenir, sin hablarles, sin acercarse, solo observando durante años. Mi carpeta ocupaba varios archivadores completos. Habían registrado más de 7 años de mi vida. Cada rutina, cada viaje, cada cambio de trabajo, cada relación, todo. Pensé que aquello era el final. Pensé que podría volver a dormir tranquilo. Me equivocaba. 3 meses después recibí un sobre, sin remitente, sin sello. Dentro había una única fotografía. Era reciente, muy reciente. Aparecía descargando bolsas del supermercado frente a mi nueva casa. En la parte trasera alguien había escrito: ella fue descuidada. Debajo había otra frase: nosotros seguimos observando. Y finalmente una última línea, la única que todavía me hace revisar las ventanas antes de dormir. No eres el único archivo. Número 2. No sé quién era, no sé cómo consiguió entrar, y lo peor de todo, no sé cuánto tiempo llevaba observándome. Todo empezó durante la pandemia. Como muchas personas, empecé a trabajar desde casa. Vivía solo en un apartamento pequeño, en un 4º piso. Mi rutina era sencilla: despertar, preparar café, trabajar, ver televisión, dormir. Durante meses apenas salí.
Y fue precisamente por eso que empecé a notar a la mujer. Vivía en el edificio de enfrente. Podía verla desde mi escritorio. Al principio no le presté atención. Era simplemente una vecina, una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, siempre vestida de manera sencilla. Lo raro era que parecía pasar horas en el balcón. Horas. A veces la veía por la mañana, después al mediodía y nuevamente durante la noche, siempre allí, mirando hacia afuera, completamente inmóvil, pero nunca pensé demasiado en ello, hasta que una tarde levanté la vista y me di cuenta de algo. No estaba mirando la calle, no estaba mirando el cielo, me estaba mirando a mí. Recuerdo perfectamente la sensación, porque cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la vista, simplemente siguió observándome, sin expresión alguna, durante varios segundos. Finalmente fui yo quien bajó la mirada. Me sentí ridículo. Era una vecina, nada más, pero durante las semanas siguientes empecé a notar algo inquietante. Cada vez que me acercaba a la ventana, ella estaba allí, siempre. No importaba la hora, no importaba el día. Parecía estar observando, esperando, como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer. Intenté convencerme de que era casualidad, hasta que ocurrió algo extraño. Una tarde estaba hablando por videollamada con mi hermana. Le comenté la situación entre risas. Ella me pidió que le mostrara a la mujer. Giré la cámara hacia la ventana. La mujer seguía allí. Mi hermana se quedó en silencio. «Eso es raro». «¿Qué cosa?» «Lleva varios minutos sin moverse». Miré nuevamente. Era cierto. Ni siquiera parecía respirar. Simplemente permanecía allí, observando. Aquella noche cerré las cortinas, por primera vez desde que me había mudado, y dormí mejor, o eso pensé, porque al día siguiente encontré algo, una nota, debajo de mi puerta. No tenía nombre, no tenía firma, solo una frase: «Te ves más tranquilo cuando duermes». Recuerdo que se me heló la sangre, porque vivía solo, y nadie debería saber cómo dormía. Llamé al administrador, revisamos las cámaras del edificio. No apareció nadie dejando la nota, nadie. Simplemente estaba allí, como si hubiera aparecido de la nada. Durante varios días no ocurrió nada más. Comencé a pensar que alguien me estaba gastando una broma, hasta que recibí un paquete. No esperaba ninguna entrega. Dentro encontré una fotografía. Era una imagen de mi apartamento, tomada desde el edificio de enfrente, desde el balcón de la mujer. Podía reconocer el ángulo perfectamente. La fotografía había sido tomada durante la noche, a través de mi ventana. Yo aparecía sentado frente al televisor. En la parte trasera de la foto había una frase escrita a mano: «Deberías cerrar las cortinas más seguido». Esa misma noche llamé a la policía. Fueron amables, tomaron la denuncia, pero básicamente me dijeron lo mismo que suele decirse en estos casos. Sin pruebas concretas, poco podían hacer. Al día siguiente decidí enfrentar la situación. Esperé a que la mujer apareciera. Cuando salió al balcón levanté la mano. Ella me observó y sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. No devolví el gesto. Simplemente salí del apartamento, crucé la calle y fui al edificio de enfrente. Toqué el timbre del apartamento que correspondía a su balcón. Nadie respondió. Lo intenté varias veces, nada. Finalmente hablé con el portero, y lo que me dijo todavía me pone la piel de gallina. Ese apartamento está vacío. Pensé que había escuchado mal. No, la mujer que vive ahí. No vive nadie ahí desde hace 8 meses. Sentí un vacío en el estómago, porque yo la había visto esa misma mañana. El portero me permitió subir. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie respondió. Nadie abrió. El apartamento estaba oficialmente desocupado. Regresé a casa sintiéndome completamente confundido. Y entonces la vi. Seguía en el balcón, mirándome, sonriendo. Aquella noche no dormí. Me quedé despierto observando desde una pequeña abertura entre las cortinas. La mujer permaneció en el balcón durante horas, sin moverse, sin entrar, sin sentarse, simplemente observando. A las 3:17 de la madrugada ocurrió algo.
Entró al apartamento por primera vez y desapareció de mi vista. Pensé que eso sería todo. 2 minutos después escuché 3 golpes en la puerta de mi apartamento. Toc, toc, toc. Mi corazón casi se detuvo. No abrí, no hice ruido, no me moví. Los golpes no volvieron a repetirse. A la mañana siguiente encontré otra nota, esta vez dentro del edificio, pegada junto a los buzones. Solo había una frase: ayer no me abriste. Y entonces comprendí algo. La mujer del balcón sabía exactamente dónde vivía, sabía cuándo dormía, sabía cuándo estaba despierto y sabía cuándo estaba detrás de la puerta. Número 3. Nunca he contado esto públicamente. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera quise hablar del tema con mi familia, porque cada vez que lo hacía, sonaba como un paranoico, como alguien que había visto demasiadas películas. Pero ocurrió, y todavía tengo pruebas. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba acostado en mi cama revisando Facebook antes de dormir. Nada fuera de lo normal, videos, memes, publicaciones de amigos. Entonces vi algo extraño, una notificación. Una cuenta había reaccionado a una fotografía que yo había subido casi 9 años atrás. Era raro, pero no imposible. Algunas personas pasan horas revisando perfiles ajenos. Abrí la notificación. El nombre de la cuenta era extraño. No tenía fotografía, no tenía amigos, no tenía publicaciones. Solo una imagen de portada completamente negra. La reacción era un simple me gusta, nada más. Pensé que era un bot. Seguí con mi vida. A la mañana siguiente encontré otra notificación. La misma cuenta. Ahora había reaccionado a una fotografía diferente. Una foto de mis vacaciones, tomada 7 años atrás. La ignoré. 2 horas después reaccionó a otra, y después a otra. Y otra. Durante toda la semana aquella cuenta revisó años enteros de mi perfil, como si estuviera estudiándome, analizándome, memorizando cada detalle. Finalmente recibí un mensaje, solo decía, bonita vida. No respondí. La conversación terminó allí, o al menos eso creí. 2 días después subí una fotografía tomando café en una cafetería. Nada especial. Esa misma noche recibí otro mensaje. El café de ahí siempre está demasiado caliente. Sentí un escalofrío, porque la cafetería no estaba etiquetada, ni aparecía el nombre en la imagen, ni siquiera podía verse claramente el lugar. Pensé que quizás alguien me había visto, una coincidencia, nada más. Pero entonces llegaron más mensajes. Deberías cambiar la llanta trasera de tu coche. La lámpara del salón parpadea otra vez. Anoche olvidaste cerrar una ventana. Cada mensaje era peor que el anterior, porque todos eran ciertos, y ninguno provenía de algo que hubiera publicado. Comencé a sentirme observado, pero aún intentaba ser racional. Quizás alguien me conocía, quizás algún vecino, quizás un amigo gastándome una broma enfermiza. Así que decidí hacer una prueba sencilla. Le dije a mi mejor amigo que pensaba vender mi automóvil. Era mentira, no pensaba venderlo, simplemente quería comprobar algo. No publiqué nada, no envié mensajes, no hablé con nadie más, solo con él. A la mañana siguiente encontré un mensaje. No deberías venderlo, todavía puede durar algunos años más. Sentí un vacío en el estómago, porque aquello significaba algo. La persona no solo conocía mi vida, también conocía conversaciones privadas. Empecé a sospechar de todos, incluso de mi amigo. La paranoia comenzó a consumir mis días. Dormía poco, comía mal, revisaba cerraduras constantemente, miraba por las ventanas, hasta que ocurrió algo que cambió todo. Una tarde estaba viendo fotografías antiguas y encontré una imagen tomada durante una fiesta de cumpleaños años atrás. Al fondo aparecía una persona, nada extraño, hasta que la reconocí. Era la misma ropa de perfil que utilizaba la cuenta vacía.
una chaqueta negra, una gorra gris. Pensé que era coincidencia, hasta que revisé otra fotografía y otra y otra. La misma persona aparecía en todas. Años de fotografías, años de distancia, siempre observando, siempre lejos, siempre en segundo plano. Nunca me había dado cuenta, no porque estuviera escondiéndose, sino porque jamás la había buscado. Cuando finalmente la vi, estaba en todas partes. Me obsesioné. Pasaba noches enteras revisando álbumes, miles de fotografías, y seguía encontrándola en conciertos, en parques, en estaciones de autobús, en centros comerciales, en eventos familiares, incluso en unas vacaciones realizadas en otra ciudad. Siempre estaba allí observando. Entonces decidí contratar un investigador privado. Le mostré todo, los mensajes, las fotografías, la cuenta. Aceptó ayudarme. 2 semanas después me llamó, parecía nervioso. Nunca olvidaré lo que dijo. Creo que encontré algo. Nos reunimos esa misma noche. Me mostró una carpeta. Dentro había fotografías mías, tomadas desde la calle, desde estacionamientos, desde ventanas, desde lugares donde jamás había visto a nadie. Algunas eran recientes, otras tenían más de 10 años. ¿Quién tomó esto?, pregunté. El investigador permaneció en silencio, luego abrió otra carpeta. Había más fotografías, pero no eran mías, eran de otras personas, docenas, quizás cientos. Cada una tenía nombre, dirección, rutinas, horarios, familiares, todo. Alguien había construido archivos completos sobre desconocidos, años enteros de vigilancia, y yo era solo uno más. La policía intervino. Encontraron un apartamento pequeño, sin muebles, solo ordenadores, discos duros, miles y miles de fotografías. La cuenta de Facebook pertenecía a un hombre de 50 años. Lo arrestaron. Los medios hablaron del caso durante semanas. Pensé que había terminado. Pensé que por fin podría dormir. Me equivocaba, porque durante el juicio se descubrió algo peor, mucho peor. El hombre no trabajaba solo. En sus dispositivos encontraron conversaciones, grupos, foros, comunidades enteras dedicadas a observar personas. Miles de miembros, miles, compartían fotografías, horarios, rutinas, movimientos, información personal, como si coleccionaran vidas ajenas. La investigación cerró la mayoría de los grupos, o al menos eso dijeron. Pasaron 2 años, intenté olvidar, me mudé, cambié de trabajo, eliminé mis redes sociales, desaparecí, o eso creía, hasta hace 3 meses. Cuando regresé a Facebook para vender algunos muebles, creé una cuenta nueva, nombre nuevo, sin fotografías personales, sin información, sin amigos, nada. Quería permanecer invisible. Funcionó durante una semana. Luego recibí una solicitud de amistad. Perfil vacío, sin fotografía, sin publicaciones, sin amigos. Solo una imagen de portada negra y un mensaje, uno solo: bienvenido de nuevo. La solicitud sigue ahí. Nunca la acepté, nunca respondí, pero cada noche antes de dormir reviso mi perfil y cada noche veo lo mismo. La cuenta aparece conectada, observando, esperando, como si supiera que tarde o temprano voy a cometer el error de abrir ese mensaje. Y quizás lo más aterrador de todo es que una parte de mí quiere saber quién está al otro lado. Número 4. Todo comenzó una noche de domingo. No era una noche especial, ni siquiera la recuerdo por algo importante. Simplemente estaba acostado en mi cama, deslizando el dedo por Tinder como millones de personas hacen cada día. Había terminado una relación meses atrás. No buscaba nada serio. Tampoco estaba desesperado por conocer a alguien. Solo quería distraerme, pasar el tiempo, hablar con personas nuevas, nada más. Después de varias conversaciones aburridas, apareció ella, Valeria. Su perfil era extraño porque no intentaba llamar la atención. No tenía fotografías perfectas, no parecía influencer.
No posaba frente a autos de lujo ni en playas paradisíacas. Era normal y precisamente por eso me gustó. Tenía 4 fotografías, una en una cafetería, otra caminando por una calle, una más leyendo un libro y una selfie bastante sencilla. Nada fuera de lo común. Hicimos match. Pensé que la conversación moriría como las demás, pero no ocurrió. Aquella misma noche hablamos durante casi 3 horas y al día siguiente hablamos otras 4 y al siguiente todavía más. Todo parecía encajar demasiado. Nos gustaban las mismas películas, las mismas bandas, los mismos videojuegos. Incluso compartíamos algunas experiencias de infancia sorprendentemente parecidas. Era como hablar con alguien que me conocía desde hacía años. Lo interpreté como química. Hoy sé que fue el primer error. Durante semanas nuestra conversación se volvió una rutina. Buenos días, buenas noches, mensajes durante el trabajo, fotos de lo que estábamos comiendo, audios, llamadas. Todo parecía completamente normal, excepto por una cosa. Nunca quería hacer videollamada. Siempre tenía una excusa. La cámara no funcionaba, estaba despeinada, tenía mala conexión, había demasiada gente alrededor, siempre algo. Pero en aquel momento no me pareció extraño. Muchísimas personas odian las videollamadas. Yo mismo las evitaba, así que seguí adelante. Después de un mes decidimos vernos. Elegimos una cafetería en el centro. Llegué 15 minutos antes, pedí un café, esperé y seguí esperando. Nunca llegó. 30 minutos después me escribió. Su madre había sufrido una emergencia médica. Me envió fotografías del hospital. Parecía auténtico. Me sentí mal por haber dudado. La tranquilicé. Le dije que no se preocupara, que podríamos vernos otro día. 2 semanas después intentamos organizar otra cita. Esa vez tuvo un accidente menor. Luego enfermó. Después tuvo problemas laborales. Siempre surgía algo. Siempre parecía real y siempre lograba convencerme. Pasaron 4 meses y jamás la vi en persona. Lo extraño es que, a pesar de eso, sentía que la conocía mejor que a muchas personas reales. Sabía cómo era su voz, sabía cuáles eran sus miedos, sus planes, sus sueños, o al menos eso creía, porque todo empezó a romperse una noche cualquiera, una noche en la que cometí un error que cambiaría todo. Estaba revisando Facebook antes de dormir y vi una fotografía publicada por una mujer que supuestamente era amiga de Valeria. Algo llamó mi atención, la reconocí inmediatamente, era ella, o eso pensé. Cuando abrí la imagen descubrí algo raro. La fotografía estaba etiquetada con otro nombre, no Valeria, otro completamente diferente. Pensé que se trataba de una confusión, quizás una prima, quizás una hermana, pero algo me molestó, así que seguí investigando. Y cuanto más investigaba, más extraño se volvía todo, porque aquella fotografía fue el inicio de algo mucho peor de lo que jamás imaginé, mucho peor que un perfil falso, mucho peor que una estafa, mucho peor que un simple acosador, porque estaba a punto de descubrir que la persona con la que llevaba meses hablando no solo conocía toda mi vida, también llevaba años preparándose para conocerme. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin moverme, intentando convencerme de que estaba exagerando. Quizás la fotografía pertenecía a una amiga. Quizás estaba sacando conclusiones precipitadas. Quizás había una explicación sencilla. Pero algo me decía que no. Y cuanto más investigaba, peor se volvía todo. Entré al perfil de la mujer de la fotografía. Comencé a revisar publicaciones antiguas, etiquetas, comentarios, álbumes. Y entonces encontré otra imagen, la misma mujer, la misma sonrisa, la misma cara, pero con otro nombre completamente distinto. No Valeria, no el nombre del perfil, otro diferente. 3 nombres distintos, la misma persona. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente seguí investigando.
y descubrí algo todavía más extraño. Las fotografías de Valeria provenían de al menos 4 mujeres distintas. Una vivía en Argentina, otra en México, otra en España y una cuarta en Chile. La persona con la que hablaba llevaba meses construyendo una identidad utilizando fragmentos de vidas ajenas. Sentí un vacío en el estómago, porque durante 6 meses le había contado absolutamente todo sobre mí, mis horarios, mi trabajo, mi rutina, los lugares que frecuentaba, incluso fotografías que jamás había publicado, todo. Decidí confrontarla, le envié capturas, las fotografías, los perfiles reales, las pruebas. Esperé una respuesta, 5 minutos, 10, 30, 1 hora, nada. Finalmente apareció un mensaje, solo uno. No era necesario que buscaras tanto, nada más. No intentó defenderse, no inventó excusas, no negó nada. Simplemente escribió eso. Entonces desapareció. La conversación fue eliminada. La cuenta desapareció. El perfil dejó de existir, como si jamás hubiera estado allí. Pensé que aquello era el final. Me equivocaba. 2 días después recibí un correo electrónico. No tenía asunto, no tenía firma, solo una fotografía. Era una imagen mía, saliendo del supermercado, tomada el día anterior. Recuerdo perfectamente cómo se me heló la sangre, porque aquella fotografía no provenía de internet, no estaba publicada en ninguna red social. Alguien la había tomado, alguien que había estado allí, observándome. Durante varios segundos me quedé mirando la imagen. Entonces vi algo, al fondo, reflejado en una vitrina, una silueta, una persona sosteniendo un teléfono, tomando la fotografía. Intenté ampliar la imagen, pero era imposible distinguir el rostro. Aquella noche no dormí, cada ruido me despertaba. Cada coche que pasaba por la calle me hacía levantarme. Cada sombra parecía esconder a alguien. Durante las siguientes semanas comenzaron a llegar más correos. Nunca mensajes, nunca amenazas, solo fotografías. Yo entrando al trabajo, yo cargando gasolina, yo caminando por el parque, yo comprando comida. Siempre fotografías recientes, siempre tomadas sin que me diera cuenta, siempre acompañadas por una frase: martes, 7:42 de la tarde. Llegaste tarde hoy, cambiaste de ruta. Era como si alguien estuviera registrando mi vida, como si fuera un experimento, una observación constante. Entonces decidí ir a la policía nuevamente. Esta vez sí tomaron el asunto en serio, porque las fotografías eran reales y porque demostraban un patrón de seguimiento. Comenzaron a investigar. Durante semanas no encontraron nada, hasta que revisaron las direcciones IP de algunos correos. Todas conducían al mismo lugar, una biblioteca pública, a 40 minutos de mi casa. Instalaron vigilancia, esperaron, y finalmente apareció. Pero no encontraron a una mujer, encontraron a un hombre. Tenía unos 50 años, vestía ropa sencilla, parecía completamente normal, trabajaba como contador, no tenía antecedentes, no tenía denuncias, no tenía historial criminal, nada. Era exactamente el tipo de persona que jamás llamaría sospechosa. Cuando registraron su apartamento encontraron algo que todavía me provoca escalofríos. Había una habitación cerrada con llave. Dentro había archivadores, decenas de ellos, todos etiquetados, todos organizados. Cada archivador tenía el nombre de una persona, una víctima. Algunos ocupaban apenas unas páginas, otros estaban completamente llenos. El mío tenía más de 600 hojas, 600. Había fotografías, horarios, mapas, capturas de pantalla, publicaciones antiguas de Facebook, conversaciones, comentarios, fotografías familiares, direcciones, lugares que frecuentaba, incluso información sobre mis amigos, sobre mis padres, sobre mi hermana. Todo perfectamente organizado,
como si alguien hubiera dedicado años enteros a estudiar mi vida. Pero lo peor estaba al final del archivador, una sección titulada Próximos Pasos. Todavía recuerdo esa página, porque allí entendí que jamás fui un simple observador en su obsesión. Había anotaciones, fechas, ideas, posibles formas de acercarse a mí, posibles encuentros, posibles conversaciones, incluso una nota escrita a mano, una sola línea, una línea que todavía recuerdo palabra por palabra. Cuando confíe completamente será el momento adecuado. Nunca supe qué significaba, nunca quise saberlo. El hombre fue arrestado. Los periódicos publicaron la noticia, los correos dejaron de llegar, las fotografías desaparecieron y durante un tiempo pensé que todo había terminado, hasta hace 6 meses, cuando recibí una notificación de Facebook, una reacción en una fotografía antigua, muy antigua, más de 10 años. La cuenta no tenía foto, no tenía publicaciones, no tenía amigos, solo un nombre. Al abrir el perfil encontré una única publicación, una frase, nada más. Los archivos nunca se pierden. La cuenta desapareció minutos después. La policía me aseguró que el hombre seguía en prisión y les creí, porque no tenía otra opción. Pero algunas noches sigo despertándome y cuando lo hago, miro automáticamente hacia la ventana, porque después de todo lo que ocurrió, hay una pregunta que nunca obtuvo respuesta. Si él estaba siguiendo a más de 40 personas, ¿quién estaba tomando las fotografías de las otras 39? Nunca debí aceptar aquella invitación. Si hubiera ignorado esa notificación, probablemente seguiría utilizando Facebook con normalidad. Probablemente seguiría durmiendo tranquilo y probablemente jamás habría descubierto algo que, sinceramente, desearía no haber visto nunca. Todo comenzó un martes por la noche, no recuerdo la fecha exacta. Solo recuerdo que estaba acostado en mi cama revisando Facebook antes de dormir. Videos, memes, publicaciones de amigos, lo normal. Entonces apareció una notificación extraña. Has sido invitado a un grupo privado. No reconocí el nombre, no tenía descripción, no tenía foto de portada, no tenía publicaciones visibles, solo un nombre, observadores. Recuerdo haber pensado que sonaba ridículo, algún grupo de conspiraciones seguramente, o alguna broma. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo llamó mi atención. El grupo tenía más de 12,000 miembros, 12,000. Y aún así no había ninguna información pública, nada. Por curiosidad acepté. Ese fue mi error. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. Nadie discutía, nadie reaccionaba, nadie compartía memes. No parecía Facebook, parecía otra cosa. Entonces abrí la primera publicación y sentí un escalofrío. Era una fotografía, nada más. Un hombre sentado en una cafetería, tomando café, mirando el teléfono. Una escena completamente normal, hasta que leí los comentarios. Sale de casa a las 7:12. Trabaja en el centro. Tiene una hija. Utiliza la misma ruta todos los jueves. Siempre se sienta cerca de la ventana. Me quedé inmóvil. Aquellas personas no comentaban sobre la fotografía. Comentaban sobre el hombre, como si lo conocieran, como si lo estudiaran. Abrí otra publicación, otra fotografía, otra persona, más comentarios. Compra comida para perros los miércoles. Llega a casa después de las 8. Vive solo. Últimamente parece cansado. Publicación tras publicación era exactamente igual. Fotografías de desconocidos. Y cientos de comentarios describiendo sus vidas, sus horarios, sus rutinas, sus movimientos, como si miles de personas estuvieran observando a miles de desconocidos. Intenté convencerme de que era algún proyecto artístico, una broma colectiva, un experimento extraño, pero entonces vi algo, una publicación fijada, la única publicación fijada del grupo. La abrí.
y sentí cómo se me helaba la sangre, porque había una fotografía mía. Mi nombre aparecía en el título, mi nombre completo, y la fotografía había sido tomada apenas 2 días antes. Yo estaba saliendo del supermercado. Llevaba exactamente la misma ropa que recordé haber usado. Durante unos segundos pensé que era imposible, simplemente imposible. Abrí los comentarios y cometí otro error porque empecé a leer. Siempre compra los martes. Trabaja desde casa. Le gusta caminar por la noche. Últimamente duerme poco. Todavía no sospecha nada. Sentí un nudo en el estómago. Seguí bajando. Había cientos de comentarios. Cientos. Personas describiendo detalles de mi vida. Detalles que jamás había publicado. Detalles que ni siquiera mis amigos conocían. Entonces encontré uno que todavía recuerdo palabra por palabra. A veces revisa debajo de la cama antes de dormir. Aparté el teléfono inmediatamente, porque era verdad y jamás se lo había contado a nadie, nunca. Aquella noche no pude dormir. Intenté abandonar el grupo, pero cuando abrí Facebook a la mañana siguiente, encontré una nueva publicación. Era otra fotografía mía, tomada esa misma noche. Yo aparecía sentado frente al computador, dentro de mi apartamento, desde un ángulo imposible, como si la fotografía hubiera sido tomada desde el interior de mi casa. Debajo había un comentario, solo uno. Ahora sí empezó a mirar. Sentí auténtico pánico, por primera vez. No miedo, pánico. Revisé puertas, ventanas, closets, todo. No encontré nada. Llamé a la policía. Tomaron la denuncia. Pero cuando intentaron acceder al grupo, no existía. Simplemente no aparecía. Ni en búsquedas, ni en enlaces, ni en capturas. Nada. Era como si solamente yo pudiera verlo. Durante las siguientes semanas me obsesioné. Pasaba horas leyendo publicaciones, intentando descubrir quién estaba detrás. Y cuanto más investigaba, peor se volvía. Las publicaciones tenían años enteros. Algunas personas llevaban siendo observadas durante más de una década. Miles de fotografías, miles de comentarios, miles de observaciones. Entonces descubrí algo. Cada miembro del grupo tenía una publicación, una sola, su propia publicación, como si todos fueran observadores y observados al mismo tiempo. Busqué nombres al azar y encontré algo aterrador. Vecinos, compañeros de trabajo, profesores, incluso miembros de mi familia. Todos estaban allí, todos, con fotografías, con horarios, con comentarios, con expedientes completos. Era como una biblioteca humana, una colección de vidas ajenas. Una noche decidí escribir un comentario, solo uno. Pregunté: ¿quién toma estas fotografías? Durante varios minutos nadie respondió. Entonces apareció una notificación. El administrador había comentado. Era la primera vez que veía actividad de esa cuenta. La respuesta decía: tú también lo haces. Me reí. Pensé que era una estupidez. Pero entonces recordé algo que no había considerado. Durante años había subido fotografías en restaurantes, en conciertos, en la calle, en vacaciones, y en muchas de ellas aparecían personas desconocidas al fondo, personas que jamás noté, personas observadas sin saberlo. Seguí leyendo y encontré otra respuesta del administrador: todos observan, nosotros solo lo registramos. Aquella frase se quedó conmigo durante días, hasta que finalmente decidí abandonar el grupo. Pero ya no podía, no aparecía la opción, ni abandonar, ni bloquear, ni reportar, nada. Solo podía mirar, y entonces llegó la peor noche de todas. Eran las 2:13 de la madrugada, no podía dormir. Abrí Facebook y encontré una nueva publicación. No tenía título, no tenía comentarios, solo una fotografía. Mi corazón se detuvo, porque era una imagen de mi dormitorio.
tomada en ese mismo instante. Yo aparecía mirando la pantalla. La fotografía acababa de ser subida hace menos de un minuto y debajo apareció un comentario nuevo del administrador. Ya nos encontró. Corrí hacia la ventana, no vi a nadie. Corrí hacia la puerta, nada. Revisé cada rincón de la casa, nada. Pero cuando regresé al computador apareció una última notificación. Mensaje privado del administrador. Lo abrí. Solo contenía una pregunta, una única pregunta. ¿Quieres saber quién te invitó? Recuerdo que dudé. Debí cerrar todo. Debí apagar el computador. Debí olvidarlo. Pero respondí. Escribí una sola palabra. Sí. La respuesta llegó inmediatamente y cambió mi vida para siempre, porque el administrador me envió una captura de pantalla, una captura antigua, muy antigua, de la invitación al grupo, y quien aparecía como remitente era yo, mi nombre, mi fotografía, mi cuenta, yo mismo. La invitación había sido enviada desde mi perfil 3 años antes, 3 años antes de que yo recibiera la notificación. 3 años antes de saber que el grupo existía, 3 años antes de todo aquello. Esa misma noche eliminé Facebook, eliminé Instagram, eliminé cada red social, cambié de número, me mudé, intenté desaparecer. Han pasado 3 años desde entonces y jamás volví a ver el grupo, jamás. Pero algunas noches, justo antes de dormir, recibo un correo automático. Siempre desde una dirección diferente, siempre vacío, siempre sin texto y siempre con una única imagen adjunta, una fotografía mía tomada ese mismo día en algún lugar donde estuve, y cada vez que la abro veo algo nuevo, una persona distinta al fondo, observándome. Si esta historia te puso incómodo, aunque sea por un segundo, deja tu like y antes de irte, mira detrás de ti, solo por si acaso.